La mayoría está equivocada. Te voy a decir yo por qué. Porque esto es lo que les aconsejo a mis sobrinos. Que para llegar uno a la verdad, empezamos a estudiar raíces hebreas y nos vamos a perder. Acuérdense, si empezamos a estudiar raíces hebreas, nos vamos a perder. Porque las raíces hebreas nos van a conducir a la obediencia de la Torah. Y este es lo que están ahorita en la actualidad cometiendo el error los que andan restaurando el nombre de Yeshua. Ahora, yo creo que lo más correcto para no cometer el error es entender lo que se aplica a cada pacto. Entender lo que se aplica a cada pacto. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que se aplica a cada pacto, no podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. Porque si nos guiamos por raíces hebreas, vamos a darnos cuenta nosotros que la Escritura nos habla y nos dice, porque todo aquel que no cumplía la ley o la Torah debía de morir irremisiblemente. Ahora, ¿vamos a cumplir toda la Torah o vamos a ser salvos por medio de la fe en Dios? Aquí creo yo, hermano pastor, que tiene que ver las dos cosas, porque si nosotros somos salvos por Yeshua y no obedecemos la Torah, pero permítame. Correcto. Pero si tenemos que guardar el Shabbat tenía mandamientos que tenía que cumplirse. ¿Quién cumple ahorita el Shabbat? No, pues, entonces, si alguien enseña que debe de cumplir el Shabbat, entonces automáticamente todas esas personas que no cumplen con eso ya debían de haber muerto. Ahora, si la escritura era ojo por ojo y diente por diente, así vamos a vivir. Porque eso era Torah. sí, Ahora, permítanme, la Escritura nos habla y nos dice que la circuncisión es perpetua. Y es verdad, es perpetua la circuncisión. así dice la Es perpetua la circuncisión. ¿Ha leído usted todas esas palabras que son perpetuas? He leído varias, no me Agarre una concordancia, sí, y agarre el tema, hermano. perpetuo. Agarre una concordancia y estudie el tema de perpetuo. Y le voy a decir algunas de las que he leído. Por aquí quizás las tenga. A ver si las tengo. La Pascua es perpetua. Levíticos 23. La Pascua es perpetua, Éxodo 12:14. El alumbrado es perpetuo, Éxodo 27:21. El ordenamiento es perpetuo, Éxodo 28:43. El sacerdocio es perpetuo, Éxodo 28:9. El incienso es perpetuo, Éxodo 30:8. La purificación es perpetua, Éxodo 30:21. El Shabbat es perpetuo, Éxodo 31:16. No sangre ni cebo es perpetuo, Levítico 3:17. No tomar vino cuando se ministre, Éxodo 19:3. El arco iris es perpetuo. Génesis 9. Nombrar prometió ser su Elohim.
Abraham, Éxodo 17, Génesis 17, 17, Génesis 17, 7. La circuncisión es perpetua. La tierra de Israel es perpetua. Y hay muchas cosas que son perpetuas. Pero lo que hay que entender, estas promesas a quién se dieron, a Israel. Ahora, si ese pacto fue anulado, ¿cuáles siguen vigentes? ¿Cuáles se establecieron? Porque al anularse el pacto, se anuló todo eso y se abrió un pacto diferente, y los mandamientos que entraron en este pacto vienen del antiguo pacto. Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, si la circuncisión es perpetua, porque esa viene desde Génesis, cuando le habló a Abraham, que se circuncidaría todo varón de 8 años en adelante, es perpetua. Primero, antes que el Shabbat era la circuncisión. Ahora, viene la pregunta, ¿debemos de circuncidarnos nosotros? Porque esas son raíces hebreas. ¿Debemos de circuncidarnos? Porque son raíces hebreas. Bueno, aquí hay dos términos que yo manejo, hermano pastor, ¿verdad? Uno, como no sabemos nuestra descendencia, por lo menos yo, ¿verdad? Como es un pacto perpetuo, si yo, vamos a suponer, yo, hermano, reconociese ahorita en este momento que yo soy descendiente de Abraham, ¿verdad? Y estoy obligado a guardar no por un mérito para salvación, no, confirmar que soy salvo a través de esto. Sería erróneo pensar que esto me va a salvar. ¿Pensar que lo voy a salvar qué? Sí, que yo guarde la Torah me va a salvar. Guardar la Torah no me va a salvar. Necesito primeramente tener al Mesías y guardar la Torah, eso es lo que se... Correcto, eso es correcto, hermano, pero mi deseo es que alcance a entender esto. Si yo acepto a Yahshua, yo tengo que entender que esa Torah va a estar en mi corazón. Sí. Va a estar en mi corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Dice, para que la justicia de la Torah se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach, al Espíritu. Pero, ¿qué es lo que hace que yo cumpla? ¿Qué es lo que hace que yo cumpla esa Torah? La presencia de nosotros. La presencia del Espíritu en mi vida. En mi vida. Ahora, hasta ahí vamos bien, pero ahora lo que hay que entender es una cosa. La Torah no fue dada como lo aceptamos para salvación. Pero si yo acepto a Yahshua, pero si no me sujeto a sus mandamientos, es vana mi fe. Sí. Es vana mi fe. Entonces debe de nacer de nuevo, y observar la Torah. Pero ahora, si la circuncisión fue dada a Israel, ahora no es nomás para Israel la circuncisión. Sí, es correcto. Será para la circuncisión. Bueno, al entrar en el pacto de la milá, de la circuncisión, dice que el pacto de la milá es una sombra de lo que iba a venir. ¿Verdad? Pero muchas personas piensan que una sombra no es nada, y no, al contrario, ¿verdad? Para que pueda desaparecer una sombra se tiene que desaparecer el pacto, lógicamente. ¿Verdad? Como ejemplo, si usted ahí tiene usted su sombra, y va a decir, no, pues la sombra del hermano, pero si la sombra se no existiera si no existe usted. Necesitamos quitarlo usted para que la sombra no esté. Okay. ¿Verdad? Entonces la circuncisión es una sombra de lo que debe venir. Entonces quiere decir, ¿no? En este caso, de la circuncisión, hermano, lo que yo entiendo, hermano pastor, es de que la circuncisión, el Eterno le iba a hacer por su mano, o sea, por la presencia, por la ruaj, iba a hacer la circuncisión en el corazón del creyente. Es lo que yo entiendo, ¿ah? Okay. Hermano, un pacto tiene mandamientos. Sí. Tiene mandamientos. Pero cuando se anula un pacto y se establece otro pacto, son diferentes los mandamientos. ¿Sí o no? A ver, explícanos porque no lo entendí bien. Bueno, en el pacto de Israel, En el pacto de Israel.
Los mandamientos estaban escritos en una tabla de piedra. En este pacto deben de estar en el corazón. Amén. Sí. En el pacto con Israel, el hombre juraba por Yahweh. Sí, por Yahweh. Ahora nos dice la Escritura que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, sino sea nuestra palabra sí o no. En el tiempo aquel, el alumbrado es un mandamiento perpetuo. Ahora nosotros debemos de estar siempre dando luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, ¿en qué forma estamos dando luz? Con nuestra conducta. Se está cumpliendo aquel mandamiento de que en el templo debía estar siempre la menor encendida. Se está cumpliendo, pero se está cumpliendo en una forma diferente. Sí. En aquel tiempo era ojo por ojo y diente por diente. En este tiempo, si alguien nos pega, pongámosle el otro lado de la cara. Si alguien nos hace un mal, vuelvámosles un bien. Ahora, en aquel tiempo, la circuncisión era literalmente. Era físicamente. Físicamente. Ahora la Escritura nos enseña que fuimos circuncidados. Nos dice Colosenses. Colosenses 2, 13. Y a ustedes que estaban muertos en sus transgresiones y en la incircuncisión de su carne, les concedió vida juntamente con él, habiéndoles perdonado todos sus pecados, habiendo perdonado todas sus transgresiones. Aquí, bueno, sí. Verso 11. Sí. Y en él fueron ustedes circuncidados. Aquí no es literal, no, es espiritual. Aquí es espiritual. Mediante la circuncisión de Yeshua, aquí dice Mesaya. Yo considero que lo más correcto es aquí dice Amashiach. Yo considero que lo más correcto es Mesaya. Mesaya. La circuncisión del Mesaya no hecha por manos para quitar de ustedes el cuerpo de pecado. ¿Estamos circuncidados o no estamos circuncidados? No, efectivamente Ahora, ¿aquí habla de una circuncisión literal o espiritual? No, aquí está hablando, la carta de los Colosenses está hablando, creo, yo entiendo el caso completar cuando el apóstol Pablo está hablando en estos sentidos. Está hablando porque si vamos a poner dos ejemplos, hermano pastor, para no desviarnos muchísimo del enfoque, ¿no? Vamos a ver primero el primer punto. Si esta audiencia era gentil, era judía, quiere decir que Pablo no le estaba invalidando la circuncisión sino que está haciendo que la imagen de la circuncisión hecha de mano iba a venir con aquella del corazón. Si fuera una audiencia judía, que ellos creían que la circuncisión los iba a salvar o les iba a dar un cierto beneficio. En el caso de Pablo, si fuera una audiencia, para no perderme mucho, si fuera una audiencia judía, le estaba diciendo la circuncisión es por mano del Eterno, o sea, por la presencia divina de Dios. Por lo regular, hermano, todas estas congregaciones eran congregaciones mixtas, de judíos y gentiles. Bueno, pues aquí está hablando, para no alargarnos tanto, está hablando de una circuncisión espiritual y no literal. Está hablando de una circuncisión espiritual y no literal. Dice, en él fueron ustedes circuncidados mediante la circuncisión de Mesaya, o sea, Yeshua, no hecha por manos. No hecha por manos, es espiritual, hermano. No hecha por manos. La circuncisión en el cuerpo era hecha por manos. Pero aquí no está hablando de una circuncisión literal, está hablando de una circuncisión espiritual. Cumpliéndose lo que decía allá en la promesa, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Está hablando de una circuncisión espiritual, no literal. Entonces, ¿cómo es posible que queramos circuncidarnos literalmente?
Esto lo corrige el apóstol Pablo en Gálatas. Vayamos a Gálatas y nos vamos a dar cuenta de esto. Gálatas capítulo 5, verso 2. He aquí yo, Shaul, les digo. Gálatas, ¿qué dijo? Gálatas capítulo 5 y verso 2. He aquí yo, Shaul, les digo que si se circuncidan, no les será de ningún provecho el Mesaya o Yahshua. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, no les será de ningún provecho el Yahshua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a retener todas las leyes, o sea, toda la Torah. ¿Vamos a cumplir las leyes nosotros? No, hombre, por favor, salgamos de ese error, hombre. Salgamos de ese error. ¿Cómo es posible que queramos nosotros estudiar raíces hebreas para poder entender esto? Sí, pero aquí hay una cuestión, hermano, porque hay una de las cartas, Pablo, fíjese, porque se estaría contradiciendo Pablo en la enseñanza. No se contradice, hermano. No, porque fíjese, en una de las cartas, no recuerdo muy bien, porque ahorita me anda fallando un poco la memoria, vea, dice él, hace una declaración profética, ¿de qué vale? Dice, ¿en qué vale la circuncisión? Dice, en mucho. Pues aquí en este Pablo, fíjese lo que está diciendo, hermano, aquí le voy a leer, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligáis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua Mashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe obediente que obra por el amor. Vea, es lo que está aquí hablando Pablo. Entonces, en el contexto aquí que está hablando Pablo, yo creo aquí por lo que está hablando una audiencia que usted está hablando de los dos, estaban gentiles y judíos. Y el tema aquí central, que es lo que estamos tratando de entender, que es lo que está hablando a la audiencia esta, yo creo en lo particular que había un cierto problema con este asunto de las cosas. No le caso entender mal con lo que está tocando aquí, no le caso entender mal, pero sí entiendo posteriormente lo que usted está hablando ahorita. Mano, que es, las cartas que escribió el apóstol Pablo y todos los libros que existen, hay leyes para la correcta interpretación. Acuérdense, hay leyes para la correcta interpretación. La hermenéutica, ¿no lo sabemos? No, hermano, hay leyes para la correcta interpretación de todas las cartas que escribe cualquier escritor. Por ejemplo, hay que entender quién las escribe, a quién, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo y dónde? ¿En qué situación? Y cuando no entendemos esa ley, hacemos unas capirotadas que, hijo, nos perdimos. Esta carta de Gálatas, las escribe a la congregación de Galacia por los errores que había entre ellos. Por las malas interpretaciones. Porque imagino que había dos comunidades, porque aquí certifica y dice. Por eso les acabé de decir. Porque tengo entendido, tío, que los Gálatas eran un tipo de gente que les daba mucho por andar buscando entre lo natural y la naturaleza. Era una congregación mixta. Era una congregación mixta, porque las 10 tribus ya se habían desparramado y estaban allá judíos también. Hermano, y no entraría esta aclaración aquí, hermano, yo, de que entre los judíos y los gentiles había una cierta disputa y diciendo, yo estoy circuncidado, tú no. Y el otro estaba diciendo, entonces por Pablo estaba aclarando ese punto y hermano, diciendo, ni la circuncisión ni la circuncisión, no le busquemos 3 pies al gato. Mire, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es de corregir las malas interpretaciones que los judíos querían introducir en aquel tiempo en esas congregaciones. Por eso dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque ya existía en aquel tiempo los judaizantes que les enseñaban que si no guardaban toda la Torah no podían ser salvos. Sí, ya existía en aquel tiempo y sigue existiendo. 15, ¿no, tío? Porque el capítulo 15 de hecho lo habla clarito empezando. Y sigue habiendo ahorita todavía, hermano. Sí, porque mire, acuérdense que antes de que Yeshua se manifestase, hermano,
acuérdense que hubo, la historia lo registra, hermano, ¿no? La historia lo registra, hubo varias movimientos nomás.